Días, bienvenidos, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos, gracias por estar aquí, los que se conectan, gracias también. Y bueno, es un título poco común, ¿no? En sí le quería poner sanidad biónica, pero dice la palabra que biónico es para lo electrónico, ¿no? Pero se entiende que, o sea, la palabra mecánica, aunque en lo coloquial puede ser de arreglar los carros y eso, mecánico es un movimiento, ¿no? Es algo que activas un mecanismo, o sea, de ahí viene mecanismo, ¿no? Activas una cosa y se va a mover otra, ¿no? Les comentaba al principio del servicio que a veces, personalmente yo, a veces cuando estoy enfermo o todos hemos estado enfermos, queremos que así como leemos en la Biblia, ¿verdad? Oraron, Jesús dijo, reprendió la fiebre, y que así como uno iba con el Señor Jesús, así recibía uno la sanidad, ¿no? Pero hay cosas que nos damos cuenta, les comentaba igual, es el apóstol Pablo, y se hacen todos milagros, de manera que la escritura es clara y dice que en el primer siglo, dice los milagros, las señales, las maravillas, dice, eran hechas por manos de los apóstoles, ¿no? Y le comentaba a Isaac alguna vez, yo puedo orar por ti, pero no hay como aquel que espiritualmente tiene un rango mayor, un pastor, un apóstol, gente que tiene ese don, porque la Biblia así lo maneja, y ocurren cosas grandes, ¿no? No porque uno no crea. Le decía a mi esposa, yo cuando oraba, me recuerdo que alguna vez oré por mi papá para que sanara y casi se muere. Se puso peor, ¿no? Algunos tenemos ese don más bien, ¿no? De agravar la situación. Pero lo que quiero decir es que al final Dios está interesado en que recibamos una sanidad, y lo que quiero animarle, o más bien sí, lo que quiero que dejar en el corazón de cada uno, es que si usted ha orado mucho tiempo y no ha recibido su sanidad, no deje de hacerlo, ¿no? No se desanime. Yo sé que a veces en mi mente yo, meditaba esto, decía, a veces es cansado, ¿verdad? Estar esperando, estar orando y que no pase nada, ¿no? A veces es cansado, se cansa uno. Pero sin embargo, la Biblia, Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, en cómo Él ve las cosas, nos deja ver que hay un tiempo en el cual Él va sanando, ¿no? Así como los leprosos, que dice, fueron 10 leprosos con Jesús, y dice, muestran al sacerdote, y dice, mientras iban de camino fueron sanados, ¿no? Hay cosas que no pasan inmediatamente como uno quisiera, pero en el camino van a pasar, porque algo que tenemos que tener claro, se los comentaba, es que Jesús, cuando está dando instrucciones finales a los discípulos, les dice, bueno, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y Tomás es alguien con muchas preguntas, ¿no? Él dice, yo hasta que no vea, dice, de hecho se dice así, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero él dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y les dijo claramente, bueno, sabes que yo voy al Padre y yo soy el camino, ¿no? Entonces lo que quiero que usted piense en su corazón es que andar en ese camino es andar en Cristo, ¿verdad? El pasaje que vamos a leer a continuación, que va a ser la base del tema que vamos a desarrollar, es Hebreos 12:13. Es la nueva versión de las Américas, es lo que significa NBLA, nueva Biblia de las Américas. Y dice el apóstol, el escritor, dice, hagan sendas derechas para sus pies. Me gustó porque es muy específico y dice, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane, ¿no? Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Y si usted medita en esta escritura, por sí mismo es un pasaje muy extremo, ¿no? Porque descoyuntar es así de que se va a zafar del ligamento, se va a zafar de su posición y ya no va a funcionar. Obviamente, si usted, la gente que se dedica a la construcción, los ingenieros civiles, hacer un camino es algo muy costoso, ¿no? O sea, hoy, ¿sabe que necesitamos una vereda aquí, un camino? Y entonces el ingeniero va a decir, bueno, necesito hacer un estudio del suelo para ver qué aguanta, qué quieres que pase ahí, ¿verdad? Solamente transeúntes, o sea, personas, van a pasar animales, camiones pesados, ¿qué quieres que pase por ese camino, ¿no? Y luego cuántos metros o kilómetros se requiere, no se diga si hay que atravesar montaña, ¿va? De plano, usted sabe, hay lugares donde de plano mejor se hace un túnel a través de la montaña y eso toma mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Entonces es algo que, aunque nos está dando la idea de algo, lo que quiero trabajar con ustedes es de que este pasaje me está diciendo que a través de algo externo, Dios va a sanar algo interno, ¿no? Si me está diciendo, tú haz una senda derecha para tus pies, para que la pierna no se descoyunte, pero a la vez nos manifiesta la intención de Dios, dice, sino que se sane. Entonces, ate todas las ideas que le estoy dando, dice la Biblia de Jesús claramente, dice, yo soy el camino y voy al Padre. Obviamente Él ya se iba y Él dice, ustedes síganme, van a llegar. Pero entonces nosotros seguimos aquí caminando en el día a día y les comentaba al principio, uno a veces se desanima, ¿no? O sea, si usted pensara,
la versión 60 dice, o es así, que lo cojo no se salga del camino. Uno diría, no, pues yo tengo mi cojera, mi debilidad son las mujeres, mi debilidad son los hombres, mi debilidad son las redes sociales, mi debilidad es el chisme, mi debilidad es la autoestima, mi debilidad es la generación de hoy, la depresión, ¿verdad? La ansiedad. Y cada uno puede tener muy claro en su mente cuál es su debilidad, ¿no? Pero entonces el Señor me está diciendo, no, no quiero que dejes de caminar, pero también quiero que seas sanado, ¿no? Y que en el camino, o sea, de plano no te descoyuntes, como les hay gente que en ese cansancio, o sea, se entiende, ¿va? Usted ora y no pasa nada, va a un congreso a otro lado y no pasa nada. Llega un momento en el que mucha gente ha dejado de hacerlo y se nos olvida que la Biblia es clara, ¿verdad? Y también dice en los postreros días, en los últimos días, dice muchos van a apostatar de la fe, de plano van a renunciar, se van a ir atrás, van a ir en contra, o sea, no es nada más como que, bueno, dejo de congregarme, dejo de ir a la iglesia, sino que ahora hacen lo contrario, ¿no? Antes no tomaba, ahora tomo, antes no bailo, ahora bailo, antes no fumaba, ahora fumo, antes no hacía drogas, ahora sí me estoy explicando. Es lo que pasa. Pero el Señor nos está diciendo, no, tienes que tener presente de que aunque no sanes al momento, a lo mejor te toca como los 10 leprosos, ¿no? En el camino que vas hacia el Padre, o sea, no te apartes del destino y no te apartes del camino que es Cristo, porque como hispanos, como latinos, tenemos mucho la pregunta, ¿cómo vas? ¿No? O sea, en vez de ¿cómo estás? ¿Cómo vas? O cuando alguien tuvo alguna situación de salud, físicamente, de la salud literalmente, ¿cómo vas? ¿No? Ah, pues ahí mejorando, voy mejor, voy peor, estoy igual, ¿no? Estoy estancado. Pero a la vez, o sea, el preguntar cómo vas, uno tendría que pensar, bueno, ¿y a dónde vas, verdad? ¿Cómo estás yendo? O sea, cuando uno quiere ir a un lado, a cualquier lugar, piense usted, no sé, al cine, a un mall, a una tienda, y dice, bueno, es hacia el norte, hacia el sur, y sabe cuando va en sentido contrario, ¿no? Pero así también con las cosas espirituales, con las cosas de Dios, ¿no? Uno debe estar bien consciente de lo que está haciendo, hacia dónde va, ¿no? Bueno, así como voy, hacia dónde voy, porque cantamos camino al cielo yo voy, pero a veces uno va más camino al infierno que al cielo, ¿no? Va más camino al mundo o a la perdición. Usted sabe, dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece recto, pero el fin es camino de muerte. Entonces, siempre nos está instando la Escritura, la Biblia, ¿verdad? Que veamos para dónde vamos, ¿no? Para dónde vas. Así como vas, así como sigues, como estás viviendo, ¿para dónde vas? Entonces el Señor nos ubica y dice, yo soy el camino, yo voy al Padre, quiero que todos lleguen al Padre, nadie lo va a hacer si no es por mí, dijo el Señor Jesús claramente, pero en el Inter dice, hay gente que no va a ser sanada instantáneamente. ¿Y eso por qué lo hace el Señor? Piense un poquito, pensaba por decir en los amigos, entendemos que eran 4, ¿va? Que bajan a un paralítico por el techo, o sea, dice, no cabían en la casa donde estaba el Señor Jesús, 4 amigos hacen un hoyo, yo creo que antes de hacer el hoyo se propusieron, pero tú lo vas a arreglar, sí, nosotros lo arreglamos, no te preocupes, ¿ah? Se pusieron de acuerdo y 4 amigos y ha salido un pensamiento, unos de los devocionales actuales, ¿ah? Y dice, depende de qué amigo tengas, amigos que te lleven con Jesús aunque tú no puedas. El paralítico a lo mejor ni tenía ganas, ¿no? Porque tiene un diálogo ahí Jesús con él y mejor la gente se pone a criticar al Señor, ¿verdad? Dice, ay, ¿quién es para perdonar pecados? Y le dice al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Pero si no hubiera tenido amigos que lo llevan, o los siervos de Naamán, ¿no? Si no le insisten, mi padre, si te hubieran pedido, acuérdense que Naamán era un general leproso, y el profeta le pide que se zambulla 7 veces en el río Jordán, que no es el río más cristalino, y entonces le dicen, padre mío, si te hubiera pedido, ¿no? Permítame parafrasear, así como, si te hubiera pedido el huevo de un águila de la montaña más alta, enfrentarte a 7 leones para traer los dientes, lo hubieras hecho claro, pues es un general del ejército, ¿verdad? Pero si no ves a esa gente que lo anima, entonces le dicen, padre, si hubieras hecho eso grande, ¿por qué no puedes hacer esto pequeño? Y si vas a ser sano. Y a veces nosotros, lo que quiero decirles es que a veces alguien que haya en una condición de enfermedad, de escasez, una situación crítica, para que el Señor pueda desarrollar en otros el amor, la compasión, la misericordia, la paciencia, ¿va? Le he comentado por experiencia personal, a veces uno se enferma y Dios lo lleva a un proceso de hospital para poder ir a predicar a otros que de otra manera uno no podría entrar, ¿no? Así trabaja Dios. Por eso el tema es sanidad mecánica, ¿no? O sea, que Dios está pensando no solo en tu sanidad, sino en poder trabajar con la gente alrededor, ¿no? Sean cercanos o no. Pero lo quiero enfocar a la parte práctica, mire. No sé si usted alguna vez se ha dado la tarea de investigar en la Biblia quiénes eran cojos. ¿Quién fue el primer cojo en la Biblia? Porque todos sabemos, ahorita le voy a poner los pasajes, nos recordamos del cojo que fue sanado en el templo llamado La Hermosa, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos. Nos recordamos que dice que era cojo de nacimiento, quizá un Mefiboset. Pero sabe que el primer personaje que la Escritura menciona como cojo fue Jacob.
ahí en Génesis capítulo 32, no vamos a leer toda la historia, pero si usted tiene la Biblia en su casa, o los que tienen aquí apunten y lo leen en casa, Génesis 32. Pero mire que dice la Biblia, verso 31, cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba de su cadera. Los que conocen la historia recordarán que dice la Biblia que Jacob, cuyo nombre significa usurpador, ¿verdad? Eso significa usurpador, el que engaña. Y entonces él, dentro de ese nombre que le asignaron, recuerde que la historia completa eran dos mellizos o dos gemelos, por así decirlo. Bueno, mellizos porque uno era muy velludo y otro, él era lampiño, gracias. Y entonces, en el relato dice que aunque Esaú, su hermano de Jacob, Esaú, en algún momento le había vendido a Jacob su primogenitura, el derecho, o sea, un derecho usted lo ejerce o usted renuncia a él, ¿verdad? Así como cuando lo para la policía, tiene derecho a permanecer en silencio, puede alegar, pero todo lo que diga, pues se encuentra es un derecho, ¿no? Entonces Esaú tenía el derecho a la primogenitura y él tiene hambre cuando llega del campo y le dice, dame ese plato de lentejas, te lo cambio por la primogenitura. De algún modo se lo había vendido, ¿verdad? Y entonces ya cuando el padre va a morir y va a dar la bendición, recuerda que Jacob se viste de pieles y entonces recibe la bendición y Esaú se sentía engañado. Dice la escritura que se consolaba con la idea de darle muerte a su hermano. Dice, cuando muera mi padre Isaac, voy a darle muerte a mi hermano. Hace mucha gente que se consola con la idea de que uno desaparezca de esta tierra. Pero entonces llega un momento en el que él quiere volver a su casa y entonces le digo esto porque entonces ahí en Peniel dice que él manda a su familia por delante, a los niños, a las mujeres, dice para que sensibilizara a Esaú, dice para que se vaya compadeciendo. Pero dice que Jacob se queda solo y lucha con un ángel, con un varón, dice la versión 60. Por eso aquí recuerde que como tal no tienen alas, ¿verdad? Era un varón, ¿no? Pero entonces, y es interesante porque cuando usted ya estudia la etimología de las palabras, dice que esa lucha que tiene con el ángel es una lucha que lo desintegra, o sea, que separa espíritu, alma y cuerpo. Eso él lo dice en hebreo, y lo puede estudiar. Pero a veces lo que quiero llegar es aquí, que cuando nosotros tenemos algún conflicto con Dios, obviamente Él con un pensamiento nos podría fulminar, ¿verdad? Pero Él es paciente y Él es amoroso, es un Padre misericordioso, pero lo que le quiero decir es que a veces uno tiene que enfrentarlo. De hecho es lo que significa la palabra Peniel, significa rostro de Dios. Y hemos aprendido a lo largo de lo que hemos estudiado que buscar el rostro de Dios, lo leemos literalmente, pero buscar el rostro de alguien significa enfrentar su estado de ánimo, ¿no? Como nosotros, o sea, hoy no estás de buenas, si estás de buenas, qué bueno para mí. Pero si alguien más te hizo enojar, tu rostro lo va a denotar y yo tengo que enfrentar ese rostro. Es lo mismo con Dios, enfrentar el rostro de Dios, enfrentar un Peniel, en este caso Jacob en la soledad, era enfrentar su estado de ánimo, ¿no? Y usted sabe, en ese relato la lucha dice que se abrazaba al ángel, al varón de Dios, dice, y no lo soltaba, le dice, no te va a soltar si no me bendices. Y aún antes de que le cambie el nombre, dice, como rayaba el alba y el varón vio que no prevalecía contra Jacob, dice la escritura, no dice que lo golpeó. Usted lo puede ver en Génesis 32, dice, tocó, ¿eh? Tocó el muslo, donde el presente la coyuntura, tocó, y se descoyuntó Jacob, ¿no? A partir de ahí usaba un bastón, ¿no? Cambió su caminar. Y cuando él ya estuvo dispuesto a ser bendecido y cambiar su caminar, le dice, bueno, ¿cuál es tu nombre para que te bendiga? Dice, mi nombre es Jacob, soy un usurpador. Dice, muy bien, no será más tu nombre Jacob, usurpador, el que engaña, sino a partir de hoy tu nombre será, y de ahí viene el nombre de Israel, ¿no? A partir de hoy tu nombre será Israel, que significa el príncipe de Dios, el que guarda los secretos de Dios. Dice, porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y entonces le digo que a veces nosotros en la vida caminamos, muchos dejamos de pelear, llega un momento en el que nos cansamos y dejamos de pelear la situación que sea en nuestra vida, dejamos de pelear, ¿no? Un hijo rebelde, una situación médica, económica, familiar, qué sé yo, ¿no? Muchos dejamos de pelear porque nos cansamos. No fue el caso de Jacob, sino que él dijo, no te voy a soltar si no me bendices. Pero el punto es de que Jacob llega ahí a ese Peniel. Mire el verso 30, el verso anterior. Dice, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y es lo que muchos de nosotros estamos necesitando hoy en este día también, enfrentar nuestro Peniel. Mirar a Dios cara a cara para que nuestra alma sea librada. Porque en la mañana le digo que siempre me salen, cuando preparo los temas, ahí en la computadora siempre me salen noticias. Me salió la noticia de una paracaidista profesional, querida por sus amigos, por su círculo, pero que decían las autoridades, determinan que intencionalmente ella trabó su paracaídas, o sea, su intención era ya desvivirse,
por alguna situación de depresión, ¿no? Es lo que dice el artículo, usted lo puede buscar ahí en internet. El punto es de que a veces nosotros nos pasa así, ¿no? Lo que quiero decir con eso es que a veces tenemos una cara con el mundo, con nuestro círculo cercano, pero lo que realmente tenemos es la intención, el deseo de ya no estar, de no seguir. Pero entonces Jacob, aunque sabía que alguien quería que no estuviera aquí, él mismo podía decir, es que yo siempre he sido un usurpador, mala onda decimos los chilangos, dice, no, mejor voy a ir a Peniel, voy a ir a enfrentar a Dios cara a cara, y enfrentar a Dios cara a cara es enfrentar su estado de ánimo, pero que también Él en su misericordia, en su amor de padre, los que somos padres sabemos que realmente no importa lo que hagan nuestros hijos, no vamos a dejar de ser padres o madres, ¿no? Siempre vamos a estar ahí. Imagínense eso, dijo el Señor Jesús, si tú siendo malo te compadeces de tus hijos, cuánto más el Padre Celestial se va a compadecer de sus criaturas, ¿verdad? Obviamente mientras tenemos vida, ¿no? Llega un momento en el que ya no se dice Eclesiastés claramente, ya no hay armas en el día, en la guerra, ¿va? Cuando uno decide ya no estar o nos llega el tiempo de no estar, ¿va? Pero mientras hay vida y esperanza, y lo que quiero encaminarlo es que cual sea su lucha, se anime este día y así como Jacob, que no era lo más honroso de reconocer, soy un usurpador, engañé a mi padre, engañé a mi hermano, he peleado con todos, no era muy agradable, pero con Dios dice Isaías, dice, venid luego y estemos a cuentas, vamos a razonar. Dios en toda su majestad, su poder, su grandeza y su soberanía, al profeta Isaías le dice, ok, vamos a razonar, dialogar, tú y yo. Lo mismo le dijo a Jacob. Jacob tuvo experiencias, recuerda, en otro lugar, precisamente en Betel, él tuvo experiencias con Dios. Dice, qué terrible es este lugar. Dice, él recuerda que, no sé si de ahí viene la canción de la cama de piedra, dice que pone una piedra como almohada, y en sus sueños dice que veía ángeles en una escalera que subían y bajaban. Dice, qué terrible es este lugar. No es sino casa de Dios y puerta del cielo. Yo creo que por eso él ahí tomó la idea de, dice, un día yo voy a poder llegar a donde Dios está. Es un deseo que personajes como Job, ¿verdad? También dice, ¿quién me dirá dónde encontrar a Dios? Dice, yo iría hasta su silla y expondría mi causa. Y así mucha gente está caminando, anhelando tener un encuentro así con Dios. Gente que lo ha tenido en su desesperación de ver, si de verdad existes, manifiéstate hoy o haz que pase esto, ¿verdad? Y de algún modo están yendo hacia un Peniel, un lugar donde van a enfrentar a Dios cara a cara, y el resultado va a ser que hoy sea librada su alma. Pero le digo que lo quiero encaminar a algo que se me ponía en mi corazón, que es ser sanado, ¿verdad? Leíamos al principio, haz una senda derecha para tu pie, que no te descoyuntes, que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sí va hilando la idea? Vamos hilando. Y entonces eso me va a llevar a Isaías 40. Isaías 40 es cuando Dios da la profecía que se cumple en Juan el Bautista. Recuerda que él cuando empieza su ministerio, dice, le preguntan, ¿quién eres? Para que digamos a los que nos enviaron, ¿quién eres? Y él dice, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿verdad? Dice el Nuevo Testamento. En Isaías dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces siempre véalo, esta mañana véalo como personal. Decir, bueno, yo tengo una situación que no he superado, que soy reincidente, que me tiene desanimado, frustrado, vencido, derrotado. La palabra de Dios me dice hoy que prepare el camino. Y el Señor en su sabiduría dice, en la soledad, ¿no? Que le digo, nosotros podemos ser como aquella mujer paracaidista o muchas historias similares, que podemos estar bien entre nuestro círculo de amigos, de compañeros de trabajo, de escuela, pero que en realidad estamos destruidos por dentro, ¿eh? Y la palabra sigue siendo la misma, prepara un camino. En esa soledad, en esa frustración, porque es lo que le quiero compartir. Esa palabra soledad significa infertilidad. Esa palabra, le digo que el hebreo es muy poético, y entonces me dice ahí en el Strong, dice, la figura de la soledad, de esta palabra soledad, dice, es lo contrario al amanecer, ¿no? Así como cuando uno llega a la noche y sabe que bueno, ya es la noche, ya mañana hace otro día. Esa palabra soledad es cuando es lo contrario, que en vez de que amanezca un nuevo día, ¡pum!, se te regresa lo que te está atribulando, ¿me está explicando? Eso es la soledad. Y el Señor te dice, de ahí, de esa soledad, de esa infertilidad, de esa frustración, de esa situación que es contraria a lo que tú quisieras en tu vida, ahí prepara un camino. Me gusta porque usted puede leer en Lucas capítulo 3 cuando retoman esta palabra, dice calzada y habla también de caminos. Entonces la calzada me dice es la arteria principal, es decir, para el Señor voy a preparar una calzada, lo principal, que sea lo que me alimente, lo que me dirija. Y después yo voy a tener caminos en los cuales debo de andar, no los vamos a tratar ahorita.
Pero luego esa palabra, ¿sabe que me llamó mucho la atención? Porque esa palabra preparado, o sea, nosotros leemos en el español preparad, pero en el hebreo, bueno, la versión antigua dice barred, ¿verdad? Cuando yo leo Juan el Bautista, prepara el camino del Señor, yo nunca en mi mente tenía la idea de barre el camino del Señor, como cuando uno va a recibir visitas, ¿verdad? De, bueno, mínimo la sala hay que tenerla limpia, recogida, barrida, sacudida, ¿verdad? Algo así, dice, barre el camino para que venga el Señor. Pero ¿qué cree que el equivalente hebreo bueno, más bien ahí sí, Isaías 40 es la palabra hebrea, es la palabra paná, de donde se deriva Peniel, el rostro de Dios. Entonces, como se prepara el camino al Señor, es lo que hizo Jacob, el primer cojo de la historia bíblica. Enfrenta el rostro de Dios y muéstrale a él también, sin caretas, sin máscaras, tu rostro. Señor, sí, estoy deprimido, estoy ansioso, estoy derrotado, frustrado, fracasado, como se sienta. Eso es preparar el camino al Señor. Paná. Muestra tu rostro tal cual eres y enfréntate al rostro de Dios tal cual es, porque así como Moisés, él tenía sus razones, ¿verdad? Y le decía, dice que se enojó el Señor con él, le dice, bueno, ¿quién le dio la boca al hombre? Y ya dice, ok, si no quieres ir, vas a ir, aunque no quieras, pero te va a acompañar Aarón tu hermano. Pero dice que se molestó. Entonces es un diálogo. Y ahora, para que usted pueda tomarlo personal, o sea, que lo pueda aplicar en su vida, yo quiero recordar con usted rápidamente, hay 7 personajes, pero yo le voy a poner 6. 6 personajes que usted puede encontrar, ahí están las citas, que fueron los cojos en la Biblia, ¿va? Jacob, ya se lo menciona, dice que fue por el toque de un ángel, tocó mero en el muslo, ¿va? Lo descoyuntó. A partir de ahí que cambió su caminar. Dice también ahí ese relato, dice por eso los judíos, dice no comen el tendón de la pierna, dice por honor o por memoria de Jacob, que se descoyuntó. Y de ahí nació Israel, ¿no? Mefiboset, el hijo del rey de Jonatán, hijo de Saúl, el primer rey de Israel. Y entonces quiero que lo vea en su vida, porque dice, bueno, ¿yo por qué estoy cojo? Se lo puse así porque así estaba. Primero Jacob, que es porque él quería la bendición y estuvo dispuesto a cambiar su caminar. Entonces, es el tipo de persona que usted dice, pero es que tú antes eras bien fiestero, y ahora ya no, mira, ahora eres serio, ahora eres lo otro. Eres un Jacob, te tocó cambiar el caminar. Puede ser un Mefiboset que dice que cuando el arca del Señor, recuerde que el arca en el Antiguo Testamento representaba la presencia misma de Dios, dice, cuando fue tomada y fueron derrotados Saúl y Jonatán, dice, entonces la niñera, la nodriza, tomó al niño y cuando iba huyendo se le cayó y quedó lisiado. Mefiboset significa dispersador de vergüenza, Mefiboset. Está en 2 Samuel 4:4. Pues entonces muchos, su caminar no ha sido de éxito quizá por situaciones familiares, ¿verdad? Me llama la atención porque en lo secular, ¿verdad? Las películas seculares, La Bella y la Bestia, Cenicienta, porque era de madrastras y padrastros, ¿verdad? Que se juntaban así y al final terminaban victimizando a la que sí era hija, ¿no? Bueno, algo así. Le digo eso porque entonces, por situaciones familiares, ¿no? O sea, es que yo iba bien, o sea, yo iba bien y de repente puede ser eso, ¿eh? De repente me quedé sin mis padres, de repente mi mamá no me quiso, me encargaron. Hay gente que creció en un internado, ¿eh? De monjas o como sea, en un orfanato, sin conocer a su verdadero padre. Entonces, son cosas que marcan el alma, ¿va? Son cosas que ahí están bloqueando. Hay historias de éxito que de ahí salieron al éxito, pero también hay muchas que esos fueron los determinantes para ser personas que reinciden, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, muchos los hogares foster, ¿verdad? Los foster care, que entonces hay hijos que sí logran desarrollar ese amor, aunque sean adoptados, y son de éxito, pero otros que precisamente van por el mal camino, ¿eh? O malas compañías. Entonces caen en vicios, caen en malas compañías, son criminales, son los Mefiboset. Otros, como el Templo de la Hermosa, Hechos 3:2 de nacimiento, ese era un cojo de nacimiento, pero sabe que mucha gente, o sea, piense usted en alguien que es cojo de nacimiento, porque esa historia de Hechos capítulo 3 dice que cuando suben Juan y Pedro a orar, ¿usted recuerda? A la hora de oración le dice Pedro, dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda, ¿no? ¿Se acuerda? Y entonces dice que el cojo se levantó y entró contento al templo. Pero piense un poquito, sea muy, muy sincero, por eso empezamos así por parte de Al Peniel, el rostro de Dios y mi rostro, sin caretas. ¿Cuánta gente no quiere ser sana de alguna situación en su alma porque es más cómodo, es más productivo, se le retribuye una ganancia mayor el estar como está, el que siempre se compadezcan de mí? Es que
yo soy, mira, pobrecito de mí, mira, yo no tuve esto, yo no tuve lo otro, yo soy de un pueblito insignificante, ¿va? El cojo no pensó eso. Él no pensó, híjole, y ahora voy a tener que trabajar, ¿va? No. El cojo de esta historia de Hechos capítulo 2, él no, de Hechos 3, perdón, él no dijo, híjole, yo, pero si sano de mis pies, ahora sí voy a tener que trabajar. Si sano de mis pies, ya no se van a compadecer de mí. Ya no van a, porque mucha gente que tiene el apoyo, mientras uno esté abajo, ¿va? Lo van a ayudar y lo van a querer. De hecho, comentaba el pastor Germán, ¿verdad? Decía que es más fácil llorar con el que llora o reír con el que ríe, ¿no? Llorar con el que llora es fácil, pero reír con el que ríe, así que como en el caso de este, ¿no? Oh, ahora tú traes una troca 2026 y yo no. Cuesta más reír con el que ríe, ¿no? Entonces, pero el cojo no pensó eso. No dijo, híjole, y ahora ya no me van a... No, está bien. Yo lo que quiero es caminar, llegar al Padre, andar en Cristo, que lo cojo no salga del camino, ¿me está explicando? Pero muchos así dicen, no, yo por eso, no, yo prefiero así que siempre se compadezcan de mí, ¿eh? De mi condición, que no cambie esa parte en mi vida. Proverbios 26:7 dice que, porque siempre han existido gente lisiada, dice, así como el lisiado de los pies le penden las piernas inútiles, dice el Proverbios 26, dice, así es el dicho sabio en la boca del necio. Entonces, ¿qué es lo práctico? O sea, el que dice y no hace, ¿no? El que sabe aconsejar a otros, o como decían, mi mamá es una mujer muy dichosa y su dicho era, candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Eh? Sí, para afuera, sí, ¿no? Y nos pueden tener como buenas personas, a nosotros o a nuestros hijos, ¿no? Es que ese hijo tan lindo que es, mire, sí, porque no vive con él. Si quiere se lo dejo para que vea, ¿no? Y le va a fastidiar en algún momento también. Pero entonces dice que, Proverbios me decía figuradamente, un cojo es el que dice y no hace. O sea, tiene la palabra, el conocimiento, lo puede expresar, pero al no hacerlo, entonces es como el lisiado. O sea, tiene las piernas, pero están pendiendo ahí, ¿va? O sea, no le sirven. Luego Job 29, cuando Job está argumentando ahí con sus amigos, dice, yo era pies para el cojo. Pero entonces sabe, yo le puse ahí el que no tiene quién, porque cuando el Señor Jesús encuentra al paralítico de Betesda, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué es lo que le dice? Este hombre dice que 38 años que estaba enfermo. Y le dice, es que yo no tengo quién. O sea, no he dejado de intentarlo, aquí sigo. Y usted lo podemos criticar por, 38 años y nada. Pero hasta que se encuentra con Jesús, hasta que tiene su peniel, ahí le dice, mira, Señor, yo no he dejado de intentarlo, pero no tengo quién. Job dice, yo era ese quién. Yo era esos pies para el cojo. Y dice el pastor Luna, ¿por qué no eres tú el quién? El quien ayude a los otros. Obviamente entendiendo que tengo muchas actividades y yo lo pienso hacia mí y no me justifico, pero sí, no siempre soy el quién. A veces soy el quién y a veces no. Pero somos muchos, ¿no? Entonces como que bueno, el día que yo no pueda ser el quién, debería de haber otro, porque entonces siempre el mismo, entonces llega un momento en el que no puede o también se cansa, ¿va? Tenemos que disponernos a ser el quién. Y por eso hay gente coja. Por eso le digo que Dios tiene en mente una sanidad mecánica. Dice, bueno, que tú estás en esa condición, pero yo quiero que al otro se le desarrolle la compasión, la empatía, la misericordia. Que de lo mucho que tiene salud, le pueda compartir a otro. ¿Me estoy explicando? Y luego fíjese que usted va buscando la Biblia, porque así, ese es un trazo, a dónde empieza, a dónde toca, a dónde termina. Entonces se va a encontrar que a Miqueas le dice Dios, yo voy a ir por bueno, yo le puse perniquebrada, pero ahí claramente dice la coja. Pero quiero que lo enfoque en las ovejas. Todos somos ovejas del Señor, ¿verdad? Dice el Salmo, ovejas de su prado, ovejas de su mano. Todas, todas y todos. Pero entonces el Señor dice, pero yo sé que hay unas que son perniquebradas. Unas porque como han enseñado, dice que para que no se vaya los pastores, eso lo dice alguien, ¿verdad? Yo no sé. Dicen que le quiebran la pata para que no ande saliéndose del corral, yo no sé. Sí entiendo que en la realidad hay mucha gente que así lo hace, ¿eh? Le quiebran, lo lastiman para que se quede ahí. Pero al final el Señor dice, bueno, yo sé, a Ezequiel le dice, ¿va? No vendaste a la perniquebrada, o sea, no le pusiste la tablillita para que se sanara. El Señor quiere que todos podamos, por ahí cantábamos a veces, ¿verdad? Como becerros de manada, que saltemos. Pero entonces dice, bueno, ok, a mis ovejas, pero ¿sabe qué? Mire, este sí lo quiero leer, Miqueas 4. Dice, en aquel día, dice Jehová el Señor, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada, porque a veces nos dicen, eres la oveja negra de la familia. Bueno, el Señor está consciente y está al pendiente. Dice, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada, mire, la que afligí. Porque le digo al Señor, o sea, tiene a veces métodos de sanidad indirecta, ¿no? Ok, mira, hijo, te va a tocar padecer en lo físico, pero lo que quiero es sanar tu corazón. No sé si se acuerda que mi suegro ya falleció, pero tenía un amigo que le decía,
a mi suegro, yo estaba ese día ahí de chismoso. Le decía, mira, a veces, dice, si te atropellaran en la calle, casi siempre por alguna causa se les sale el zapato a los que atropellan, ¿va? Dice, Dios no va a estar interesado en rescatar tu zapato Versace, no. Está interesado en ti. Me acuerdo de esa vez, Sergio le decía. Dice, y así a veces trabaja Dios también, o sea, puede que a veces uno pierda cosas, ¿no?, en el camino, pero Dios está interesado en ti como persona. Y entonces por eso dice aquí, el Señor esta cosa sí a la que yo afligí. Yo la afligí. Pero el Señor no la ha olvidado. Por eso cantábamos, Dios se ha acordado de los olvidados, ¿no? Dice, y vea cómo es el Señor. Dice, pondrá a esa coja, a esa descarriada, a esa que yo afligí, que nadie quería, que menospreciaban. Dice, la pondré como remanente. Porque siempre pensamos, ay, el remanente son los hermanitos, las poquitas hermanas que se oran, los poquitos hermanos que se ayunan, los poquitos espirituales, iba a decir los alabancers, ¿verdad? Bueno, hay muchas iglesias que tienen alabancers. Pero el Señor lo está pensando al revés. Dice, no, espérame. El remanente, los que entendieron mi propósito, los que recibieron la sanidad, esos son los que tú despreciaste. Y la Biblia nos habla y se acuerda que Jesús le tocó hablar de los despreciados. El apóstol Pablo les dice, la piedra que decían los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. A veces, y la Biblia es clara y dice, sí, lo vil, lo menospreciado del mundo, eso fue lo que escogió Dios. Y aquí está en Miqueas 4, por eso lo quise poner, dice, a esos, dice, los voy a poner como remanente, dice la versión antigua, como los sucesores, los que van a pasar la estafeta a la siguiente generación, como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Entonces vea cómo, y le pongo esto porque entonces ¿sabe dónde se cumple esta palabra? Se cumple en Cristo. Cuando Juan iba a decir se agüita, ¿no? Sí, se entristece cuando está en la cárcel, Juan el Bautista, él le dice que manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Dice Juan que si eres tú o esperaremos a otro. ¿Se acuerda qué le dice el Señor Jesús? Dice, ok, ve y contéstale a Juan, dile a Juan lo que estás viendo. Los ciegos ven, los cojos, mis ovejas andan. Mis ovejas, las que descarriadas, las que cogían, las que afligí, ya están caminando, están siendo sanados. ¿Amén? Se cumple en Cristo. Entonces por eso le digo, no se me desanime. Si usted es residente y quizá le toca como aquel hombre, 38 años, mira Señor, me critican mis vecinos, ya me abandonó la familia, pero sabes que no he dejado de pelear, por eso te digo, no dejes de pelear. O sea, no te estoy justificando, pero Jesús va y lo encuentra a 38, dice, cuando Jesús supo que tenía 38 años ahí, dice, ¿quieres ser sano? Ya sé que no tienes quien, yo voy a ser tu quien. ¿Sí o no? No, pues sí, Señor. Ah, bueno, vente pues. Y llegamos a lo que yo le decía, ¿no? Isaías 40. Voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, allana en la soledad calzada para nuestro Dios. Y aquí están 4 principios que tenemos que aplicar, porque no es nada más como que diga, no quiero que también se justifique, bueno, el hermano predicó de un hombre que tenía 38 años, yo tengo 30, me quedan 8. No, tampoco se enconche, ¿verdad? No se trata de eso. Dice aquí lo que tenemos que hacer. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una le verá. Si quiere ver en el Nuevo Testamento está en Lucas capítulo 3, ¿no? Entonces yo quiero ver esas 4 ideas, ¿no? Bueno, ok, no me voy a enconchar, no me voy a esperar a tener 38 años, hermano. ¿Qué voy a hacer mientras? Porque leíamos al principio, ¿va? Hazte una senda derecha para tus pies, para que no te acabes de descoyuntar, que lo cojo no se le haga el camino y que seas sanado. Me da aquí 4 consejos. ¿Qué tengo que hacer para ser sanado? Me dice, número 1, todo valle sea alzado, ¿no? Y entonces le digo, porque entonces cada uno podemos pensar en nuestra debilidad, nuestra cojera, así mi debilidad, y podemos ponerle muchos nombres, ¿verdad? Pornografía, chisme, redes sociales, pero se va a encerrar aquí en esas 4 cosas que vamos a ver ahorita. Y por eso Dios las puso ahí, ¿va? Dice, todo valle sea alzado. Fíjense que esa palabra valle, tal cual representa la arrogancia, la palabra gai, arrogancia, enaltecimiento, soberbia, pero lo que a mí me gusta poner atención a cosas que no son tan específicas, o cuando son específicas o cuando son fuera de lo común en el diccionario Strong. Me dice, la figura del valle es el arco del ojo, pero nuestro ojo tiene 2 arcos, ¿no? O sea, un arco hacia abajo y un arco hacia arriba, ¿ah? Entonces en el valle, quédese con la figura, ¿no? En el valle, o sea, tal cual, y usted puede pensar, porque también si le gusta estudiar la Biblia, entonces dice, está el valle de la decisión, está el valle de lágrimas, está el valle de huesos secos, ¿ah? O sea, a lo mejor usted ya está así como que,
Es un valle de huesos secos, valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, ¿verdad? Como sea, si lo quiere ver así literal, me dice que ese valle sea alzado. Pero me gusta, quiero trabajar la figura, ¿no? El arco del ojo. Entonces, así como me dice aquí, o sea, puede ser el arco hacia arriba, o sea, que yo mire hacia arriba y que tenga un alto concepto de mí más alto que el que debo tener. ¿No? Que le he dicho que mi pastor decía, ¿por qué nadie viene y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo me siento menos. Siempre va uno y dice, es que se siente más, ¿verdad? Es que siente más, se cree mucho. Bueno, ¿y por qué no me dices, te sientes menos? Que todo valle, o sea, si tú te ves menos, si tú bajas la mirada, por eso me gustó la figura del ojo. Si tú bajas la mirada, tú dices, es que yo no, bueno, perdón, pero puede ser, no, es que yo no tuve mis padres, ¿no? Y hay mucha gente que baja la mirada. Es que yo no tuve una herencia, yo no tuve la economía, yo crecí en casita de cartón, ¿no? Entonces, ese valle dice, o sea, tú te deprimes, o sea, un valle te deprimes. O te enalteces o te deprimes. Es la figura del ojo. Pero entonces dice la Biblia, ¿sabes qué? Para que no pierdas el camino, no salgas de Cristo, llegues al Padre y seas sanado y no te descoyuntes. Si estás deprimido, te tienes que alzar. Y si estás enaltecido, te tienes que humillar, ¿verdad? El arco del ojo. Y me dice esa palabra, alzar. ¿Cómo lo vas a hacer en lo práctico? Me dice, alzar es admitir. Alzar es ayudar a llegar, ¿no? Porque entonces hay gente que quiere estar arriba, pero para enaltecerse sobre otros, yo sí tengo mi troca 2026, ¿eh? No, si la tiene, qué bueno. Pero hay gente que, le comento a mi hijo que me gusta ver películas. Hay una película que se llama Antes de Cristo, se llama, así, ¿cómo es en inglés? BC, ¿va? Before Christ, BC. Y entonces, bueno, el caso es que ellos eran un grupo así de nómadas, pero entonces me quedó mucho una frase que dice el líder de la tribu, ¿no? Dice, todos los hombres, todos los seres humanos, tenemos un círculo, nuestra tribu es un círculo. Dice, pero hay hombres que tienen la capacidad de tener un círculo más grande. Le digo eso porque es lo que entiendo que es ayudar a llegar. O sea, ok, tú llegaste, ayúdame a llegar. Ahora que hemos estudiado con los niños las parábolas, ¿verdad? Veíamos a aquel que le dan los talentos, uno que le dan 3, otro 5, pero entonces dice que los 2 primeros duplicaron, ¿se acuerda? No lo dice la Biblia, pero puedo entender porque le dice el amo al siervo, al malo, ¿eh? Le dice, ¿y por qué no pusiste, aunque sea en el banco, mi dinero para recibir mis intereses? Pero los 2 primeros exactamente duplicaron, no importa la cantidad, duplicaron. Señor, me diste 5 talentos, aquí están otros 5, te doy 10. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien ya llegó, yo tengo que tener la humildad de preguntar, oye hermano, ¿cómo le hiciste? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo es que yo voy a corregir mi caminar y que lo cojo no salga del camino, que no me descoyunte, que sea sanado, que llegue al Padre, que es donde fue Cristo y que Cristo es el camino? Acuérdese el arco del ojo, o puedo estar arriba o puedo estar abajo. Sea cual sea, yo tengo que preguntar, ¿cómo le hago? ¿Cómo trabajo que yo me crea más? ¿Cómo trabajo esto? ¿Cómo trabajo que yo me sienta menos? Entonces es ayudar a llegar. Y también me dice la palabra hebrea, nasá, dice es completar. Ya no le puse la otra palabra, pero incluso es cumplir. ¿Se acuerda lo que dije de Proverbios? Dice que el cojo lo compara a la gente que dice y no hace. Entonces, ¿qué representaría que todo vaya ese alzado? Que eso que ya dijiste, pues lo cumplas, ¿no? Sencillo. Completar, cumplir. Si llegaste arriba, ayuda a llegar a otros. Yo sé que tu trabajo te costó, porque también es así como que el que estudió desde niño en el conservatorio de, ándale, Hermito, enséñame, porque tú ya aprendiste. Oye, pues sí, pero me quemé la pestaña, mis papás pagaron la colegiatura. O sea, también, ¿no? Hay cosas, ¿eh? Pero claro, o sea, un consejo, una guía, una orientación, decirte dónde está el norte, yo no lo voy a hacer por ti, pero yo puedo ser tu brújula. Mira, el norte está para allá. De ti depende, o sea, al final el tiro te lo vas a rifar tú, ayudar a llegar. Vamos a avanzar. 2. Dice, bájese todo monte y collado. Le puse solamente monte porque collado me dice casi es lo mismo, pero más bajito, ¿no? Así como cerro y montaña, ¿no? Cerro, o sea, un montículo pequeño, y montaña, pues todos los grandes picos, ¿no? Pero me gusta, le puse aquí la palabra griega, ¿no? Oros. Oros, que significa criar. Entonces, cuando estudiamos el tema de tutores y curadores, se acuerda que dice, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero dice ahí que está bajo mano de tutores y curadores por el tiempo señalado por el Padre. Y cuando dice, toda esa frase que dice señalado por el Padre, es que dice, el padre de familia lo pone aún sobre la misma crianza que tuvo el hijo. O piensa en Gedeón, que llega el ángel del Señor con Gedeón y le dice, derriba el altar de tu padre. ¿Qué le quiero decir? El apóstol Pablo dice, nuestros padres nos educaron como mejor les pareció a ellos.
pero el Padre nos corrige para lo eterno, para lo que es, para lo que tiene un peso eterno. ¿Me estoy explicando? Entonces, ese tipo de creencia es lo que estoy diciendo, porque no estoy diciendo que deje sus buenos valores, sus buenas costumbres. No, lo bueno está bien. Pero que hay cosas que nos criaron, ¿verdad? Y así como que, no, pues es que esto es lo que me heredaron mis padres, ¿verdad? Mucha gente dice, y aquí me voy a quedar. Oye, pero ya lo pensaste, ¿estás convencido? Pues no, pero es lo que me criaron, ¿no? Entonces, eso es cuando dice, bájese todo monte, o sea, ok, yo tengo que estar dispuesto a que quizá me va a tocar en algún momento, como a Gedeón, derribar el altar de mi padre. O sea, hablando de las cuestiones de religión, ¿verdad? Bueno, sí, mi padre me enseñó el agnosticismo, el ateísmo, pero pues yo no puedo estar así. O sea, eso era él y por sus motivos tendría, ¿verdad? Pero yo tengo que analizar y tener mi encuentro con Dios, tener mi peniel, mi encuentro con Dios. Alzar la voz, surgir hacia arriba, ¿no? Todo monte y collado, lo que le ha costado. No digo que esté mal. Está mal cuando ya eso nos posiciona y no logramos bajar. Dice ahí bajar, la palabra shafel, que significa humillar, disponer, ¿no? Porque entonces, ahora que tuvimos la actividad con los homeless, ¿no? Yo pensaba, digo, sí, entonces, ¿qué quiere, Señor? ¿Que me haga un homeless también para poder ayudarle? Y me recordó precisamente Juan el Bautista. ¿Se acuerda que le decían los soldados romanos, ¿qué haremos? Y Juan fue bien claro. Dice, bueno, ¿tienes 2 capas? Comparte una con el que no tiene. No te está diciendo, claro, hay gente a la que sí le he dicho, ¿eh? Ve, ya es lo mismo. Pero ok, no te está diciendo que dejes lo tuyo, es que compartas, ¿verdad? Tienes 2 panes, tienes un pan, bueno, pártelo a la mitad. Tienes 2 capas, dale una al que no tiene y tú quédate con la tuya. ¿Sí me está explicando? Pero entonces esa es la palabra disponer. Ok, ¿sabes qué, Señor? Mira, aquí está, lo dispongo, Señor. Lo dispongo. ¿Qué tienes? ¿Tienes un carro? Lo dispongo, Señor. ¿Sabes qué? También sea consciente, ¿va? O sea, tiene un horario, pues también, ¿no? El vecino pues no lo va a estar ahí molestando, pero está dispuesto, Señor, mientras yo pueda, dice Proverbios, o sea, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, según tu posibilidad. ¿Puedo o no puedo? Si puedo, puedo, y si no puedo, no puedo, ¿verdad? Pero el punto es disponer, no es así como que, ay, no, pues batalla usted, ¿verdad? A mí nadie me ayudó, porque hay mucha gente que se pone, ¿eh? Llega a un lugar alto, no, a mí nadie me ayudó, usted vea cómo le hace, ¿no? Por eso le digo que la sanidad mecánica, o sea, Dios no, a uno nos pone abajo, pero es para que trabajar en otros también, ¿sí? Vamos a avanzar para que no me gane el tiempo, miren, brinqué al 4, 3. Dice, lo torcido se enderece. Esa palabra torcido, mire qué interesante es la palabra Jacob, ¿no? Que coincide con Jacob, con Jacob. Pero torcido, Jacob. ¿Qué es torcido? Me dice que es algo que pierde su condición original, ¿no? Torcido. O sea, no es algo así como, obviamente, si usted tiene una máquina de hacer trencitas, ¿no? O las trencitas, o sea, pero no es la forma original del pelo, ¿no? Las que tienen cabello largo. Trenzar, ¿no? O sea, su forma original y la van moldeando, la van ahí modificando, ¿no? Algo que pierde su condición original. Eso es más claro, ¿eh? Porque entonces me dice el hebreo, es circunvalente, algo que hace tropezar. ¿Qué es torcido? Es algo que hace tropezar, una trampa. Algo que hace tropezar, perverso. ¿Sabe que cuando busca esta palabra así tal cual, Hebreos 6:1-2:1 en el hebreo, ¿sabe dónde lo va a llevar? A Jeremías 17:9. Cuando el Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Torcido es el corazón del hombre más que todas las cosas. Perverso, ¿se acuerda que hemos dicho que es perverso? Mi propia versión, perversión, mi propia versión. Bueno, esa es tu verdad, pero esa es mi verdad. Es lo que dice la Biblia, pero yo digo, eso me dice el pastor, pero yo voy a hacer lo que esto, ¿no? Lo que mis bigotes dicen. Perverso. Pero entonces me dice el Señor, bueno, que eso torcido, eso engañoso, eso que hace trampa, eso que hace caer, eso que pierde su condición original, que se enderece. Es la palabra misor. Misor significa 2 cosas, concordar, agradar. ¿Qué quiere decir concordar? Es que concuerda, ¿no? O sea, no es como que yo me diga cristiano, pero, decía mi pastor de niño, pero pegue como católico, ¿no? Concordar, concordancia. No, yo digo que Dios es amor, yo también tengo que manifestar amor, ¿verdad? Si no amo al que veo, ¿cómo voy a decir que amo al que no veo? Dice Juan, ¿verdad? El apóstol Juan. Concordar. Ok, eso torcido, que se enderece. O sea, eso torcido, vea que es algo que va a tomar fuerza, ¿va? O sea, como cuando, precisamente dentro de esto de enderezar es la palabra ortos, ¿no? Como cuando usted se tuerce un hueso, ¿no? Una pierna, o sea, no me diga que es muy agradable el yeso y que está fijo así, le da comezón y lo forza, ¿va? O sea, su brazo ya se lo hizo así y lo forza así la manguera o el yeso, ¿no? Eso es concordar, o sea, que se alinee. Pero también me dice que es agradar. Y es por eso de que siempre está uno preguntando a los pastores, oiga, pastor, ¿y esto le agrada a Dios? Y los tatuajes y la bebida. Y hay gente que nos puede decir religiosos o fanáticos, pero
lo que está en el corazón es de que, ¿sabes qué? Yo quiero agradar a Dios, yo no me quiero ir con mi versión de las cosas, ¿no? A lo mejor para mí no es malo, para mi cultura, qué sé yo, pero yo quiero agradar a Dios. Estoy siguiendo el consejo de Dios. Que haga una senda derecha para mis pies, que lo cojo no salga del camino y que yo pueda llegar al Padre en Cristo, que es el camino. ¿Me estoy explicando? Vamos al 4 y último. Dice que lo áspero se allane. En Isaías dice, la versión antigua, lo escabroso, ¿eh? Se puede decir lo escabroso. Se oye una palabra más fea, ¿eh? Lo áspero se allane. Y mire, esa palabra áspero es tal cual, dice la palabra requés, cordillera de picos, ¿no? O sea, la cordillera, ¿no? La Sierra Madre, cordillera de picos, ¿no? Eso es áspero. Me dice que es algo desigual. Es decir, así tal cual los picos, ¿no? Como todos, ¿no? Hombres y mujeres, cuando pasamos los 40 tenemos picos, ¿no? Picos de testosterona, los hombres, picos de estrógeno las mujeres, ¿no? Pero de repente cuando se nos bajan, ni quien nos aguante, ¿no? A los dos, hombres y mujeres. Eso es ser áspero. Uy, tenemos picos que estamos súper bien en el ánimo, ¿eh? Pero nos agarran abajo, olvídese, eso es. Pero luego fíjese cómo es, bueno, sabio y bueno Dios, ¿verdad? Porque dice que lo áspero se allane, le digo, es una palabra muy agradable, ¿no? Ay, ¿cómo voy a dejar de ser áspero si yo soy así, así, nací, así me moriré? ¿Verdad? Dice el hermano Lupillo Rivera. No es cierto. Pero dice, esa palabra allanar es la palabra vicá. Y me gustó porque entonces usted lo busca en el Strong tal cual, dice nivelado en medio de la montaña. Es decir, no me está diciendo que para que yo deje de ser áspero, yo llegue a ser el porquito de la gente, ¿no? Así que se agandallen de mí, ¿no? En buen chilango, ¿no? No. Me está diciendo, Dios lo que quiere es que lo áspero se allane, o sea, que esos picos que tienes, que llegues a lo más alto, o sea, nivelado en la montaña. ¿Sí me está explicando? Me dice que lo áspero son los picos, ¿no? Pero luego me dice, pero allanar es que tú tomes un nivel en la montaña. O sea, tomas tu nivel más alto y dices, ok, yo me voy a mantener en ese nivel, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que sea congruente, ¿no? Dice, piense de sí con cordura, o sea, racional, objetivo, ¿no? Nivelado en la montaña. Es algo así como si usted vive en Orizaba, a mí me gusta porque ese es un valle en medio de la montaña, el pico de Orizaba, ¿no? Usted lo ve desde arriba y ahí ve Orizaba, en México, en Veracruz. Pero está nivelado en la montaña, su nivel es la montaña, no es lo más bajo, es lo más alto, el nivel es lo más alto. ¿Sí me estoy explicando? Es lo que el Señor quiere, que lo áspero se allane. ¿Para qué? Para que hagas sendas derechas para tus pies, que la pierna coja no se descoyunte, o sea que no, así como, entonces ya, pues me dejo de todos porque el Señor quiere que no sea áspero. No, nivélate en la montaña. Entonces me está diciendo que yo me deje humillar, ¿no? Que me deje humillar porque estoy muy enaltecido. No, tienes que ver el arco de tu ojo. O sea, si necesitas elevarte o si estás viendo arriba necesitas bajarte, ¿va? Me está diciendo que entonces que yo deje lo que me enseñaron desde niño, lo que me costó trabajo conseguir. No, te está diciendo que lo dispongas. Me está diciendo, 3, ¿verdad? Veamos, que entonces yo todo lo haga agradando a los demás. No, que agrades a Dios, ¿verdad? Que concuerdes con lo que Él te ha dicho. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Que eso que te dio, eso bueno, no dejes que pierda su aspecto original, ¿verdad? O negocios, ¿no? Ayer íbamos a una paletería y le digo a mi esposa, hay que venir mientras, en lo que llega el día en que baja la calidad, porque usted sabe que todo negocio baja la calidad, ¿no? Entonces, se lo digo porque entonces algo así, usted lo entiende, y es lo que dice Dios, no, mira, eso bueno que te di, que no pierda su origen, como fue algo bueno. Porque a veces cuando nos maltratan o nos hacemos duros, ¿verdad? Como la burrita de Balaam, dice, yo no era arisca, me hiciste, ¿ah? No fue la burrita de Balaam. Algo así, no pierdas lo bueno. Y lo áspero se allana, te digo, o sea, no es que te humilles de más, no. Que tu nivel sea la montaña, en medio de la montaña. Ve qué es lo que dice Dios de ti, ¿eh? Por eso es como cuando va a la iglesia, yo soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo, claro. Eso es nivelarte en la montaña, ¿sí? No soy menos. Tampoco me voy a creer más, ¿eh? Lo que Dios dice que soy, justo eso soy. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sea sanada. Entonces le digo, si usted no ha recibido su sanidad en lo que necesita, no se desanime. Siga trabajando esas 4 cosas. Y a veces le digo, no va a llegar porque entonces Dios está trabajando con la gente de alrededor. A veces no nos damos cuenta. Y no es que Dios sea malo, es que Dios ve por todos.
y así nos tiene. Pero a mí lo que me toca es, ok, mientras esté cojeando, por eso le puse la figura al principio, ¿va? Un hombre ayudando a su compañero con un bastón, yendo a un nuevo amanecer, porque a veces que no podemos solos, ¿va? Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, y es lo que el Señor quiere darnos esta mañana. Ahí lo que el Señor le haya hablado, cierre sus ojitos, vamos a orar, pedirle ayuda al Señor. Si usted de plano ahí donde está o aquí, de plano no tiene quien, dígale, Señor, pues yo te agradezco tu palabra, pero sabes que de verdad no tengo quién. El Señor Jesús mismo se acercó a aquel hombre, le dijo, ya sé que no tienes quién, déjame ser tu quien, para que te puedas ir a tu casa este día. Y también le dijo a ese hombre, pero vete y no peques más, no sea que te venga algo peor, ¿verdad? Porque a veces solamente nos victimizamos y no vemos también que a veces dentro de eso mal que nos pasa, también terminamos siendo malas personas, ¿no? No buenas. Padre Dios, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti en este día, Dios, te damos gracias por la vida, por tu misericordia, por la oportunidad de meditar en tu palabra, de acuerdo a tu espíritu, Señor, porque tú nos hablas en todo tiempo, y a mí yo me regocijo de saber, Señor, que tú estás interesado en la sanidad de cada uno, en la sanidad personal, la sanidad física, la sanidad espiritual. Hay gente que podemos estar bien de nuestro cuerpo, pero sin embargo tener un alma herida, un alma rota, Señor. Y tanto el que es físico como espiritual, tú estás interesado en traer sanidad a su vida, Señor. Y también, como compartía, a veces también tú estás trabajando al mismo tiempo con la gente alrededor para desarrollar las cualidades, para tener un peniel, un encuentro con Dios, que nos va a cambiar el caminar, pero que al final va a traer bendición, para que se alce todo valle, para que se baje todo collado, para que todo lo áspero sea allanado, y al final para preparar un camino para el Señor, para que podamos llegar al Padre en ese camino estrecho que es Cristo, porque Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino, tú lo dijiste, Señor. No queremos salirnos del camino, pero tampoco queremos quedarnos tirados junto al camino, ni tampoco llegar a la meta, Señor. Al pasito, como sea, pero queremos llegar y no lo vamos a poder hacer si no es con tu ayuda, Señor. Te ruego, Padre, que así como tú te manifestaste, Señor, aquel hombre en Betesda, y fuiste ese quien que él necesitaba para ayudarle, así te manifiestes tú en la vida, Señor, de los hermanos, las hermanas, y toda persona que escuche este mensaje, Señor, que pueda levantar a ti su mirada, su clamor, como lo hizo Jacob, que enfrentó a Dios, te enfrentó a ti cara a cara, se quitó la careta, pudo reconocer, pudo estar dispuesto a cambiar su caminar, pero a partir de ahí tú hiciste de un usurpador, de un Jacob, de un engañador, de alguien que había defraudado, alguien que pelea con Dios y con los hombres y que prevalece, Señor. Que pueda manifestarse, podamos ver cumplida tu promesa en Miqueas, Señor, que de esa oveja descarriada, esa oveja que tú afligiste, esa oveja menospreciada y despreciada, desechada, aún en medio de los rebaños de las congregaciones, Señor, son a las que tú tienes en mente para ponerlas como sucesoras, como remanente, porque es tu palabra la que lo ha dicho, no soy yo inventando, ahí está escrito en tu palabra, Señor. Que podamos verlo cumplido, Señor, porque a veces es un hecho, tú sabes que a veces nos cansamos, nos desanimamos, dejamos de pelear, dejamos de buscar, de clamar, pero si tú envías esta palabra en este día, creemos que es con un propósito y te pedimos que tengas a bien cumplirlo en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, te pedimos tu bendición a lo largo de esta semana, Señor, y que tu nombre sea glorificado en Cristo. Amén. Amén. Ya tenemos música de fondo.